de la guerra molecular disipada hacia la guerra insurreccional de carácter nacional. Este es el título que hemos escogido para la primera parte de este análisis, que pretenden ser una serie de análisis mediante los cuales queremos dar una explicación lógica y coherente para lo que ha estado viviendo nuestro país durante estos últimos 40 días. ¿Y qué ha estado viviendo nuestro país en estos últimos 40 días? No hay ninguna duda, después de transcurrido todo este tiempo, que los chilenos estamos insertos en medio de un violento e inédito proceso revolucionario de clara matriz neomarxista. Entonces las preguntas son: ¿cuál es el origen de este proceso? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus fundamentos teóricos? ¿Cuál es la formalidad de su práctica revolucionaria? ¿Cuáles son sus componentes orgánicos e ideológicos? Es decir, ¿cuáles son los grupos que empezaron toda esta violencia? ¿Cuáles son los grupos que la han sostenido en el tiempo? ¿Y cuáles son los que proyectan esta violencia en el tiempo? ¿Cómo podemos definirlo políticamente? ¿Cómo llamarlo? ¿Qué fin persigue? ¿Por qué ha sido implementado en nuestro país en este gobierno? Bueno, estas son algunas de las interrogantes que pretendemos responder por medio de un análisis cuya metodología nos permita traspasar toda esta violencia contingente revolucionaria presente para conectarla con la necesaria teoría política que la justifica y la sustenta siempre en todo proceso revolucionario. Y como ya dije, y todos los chilenos ya se han dado cuenta, estamos en medio de un proceso revolucionario extremadamente violento. Pero para responder satisfactoriamente estas interrogantes y llegar a definir con el nombre apropiado este falso estallido social, vamos a confrontar dos tesis. La primera tesis es la tesis de la izquierda. Y en resumen, esta tesis dice lo siguiente: el 18 de octubre comenzó un estallido social espontáneo, cuyas únicas causas son de orden socioeconómico, derivadas a su vez de las agudas contradicciones que porta en su seno el modelo neoliberal, cuya máxima expresión son la injusticia y desigualdad social, que se han agudizado a lo largo de estos últimos 30 años y las cuales, por la naturaleza propia de este modelo neoliberal, son imposibles de corregir y superar a partir del modelo mismo. Esta tesis, que es el argumento para este falso estallido social, lo lanzó la izquierda prácticamente el mismo 18 de octubre, en la tarde. Y todos los medios de comunicación lo han repetido y todos los políticos, sea de derecha o izquierda, lo usan para justificarse y para justificar lo que está pasando. Bueno, contrario a esta tesis está nuestra tesis. Y nuestra tesis es la siguiente: todo lo que estamos viviendo política, social y culturalmente, y que está culminando desde este 18 de octubre en un proceso que aún no se cierra, forma parte a su vez de un proceso ideológico que se ha implementado durante estos últimos 30 años en nuestro país y que se enmarca en un nuevo modelo revolucionario conocido como neosocialismo. Y este modelo es infinitamente más grave por la radicalidad de sus categorías ideológicas y de sus nuevas prácticas revolucionarias. Es muchísimo más grave, reitero, que el antiguo modelo revolucionario que vivieron nuestros padres en la nefasta Unidad Popular, porque este nuevo modelo fue depurado de sus errores políticos doctrinarios, corregido y profundizado en sus categorías ideológicas fundamentales y finalmente integró a estas mismas categorías ideológicas nuevas teorías y prácticas revolucionarias históricas que siempre fueron ajenas a sí mismo. Y aquí debemos separar aguas por el discurso que se ha sostenido en este tiempo. Porque una cosa son las demandas sociales, y que como su mismo nombre lo dice, tienen un origen, sentido y fin social, para lo cual es necesario solo reformar leyes específicas, y otra cosa muy distinta es demandar la anulación total del orden político jurídico superior del Estado chileno que sostiene toda nuestra institucionalidad, para darle a su vez una nueva institucionalidad. Reitero que lo primero, las demandas sociales, tienen un fin social porque tienen un origen social. Lo segundo, tiene un fin ideológico porque tiene a su vez un origen ideológico. Por lo tanto, aquí claramente hay dos visiones distintas para justificar las movilizaciones sociales. ¿O acaso no hay unidad de criterio en los que marchan? ¿O lo primero fue la necesaria condición para lo segundo? La respuesta a esta pregunta de que si lo primero fue necesario y condición para lo segundo, esa respuesta ya la tienen la mayoría de los chilenos. Y a los que salieron a marchar ya los han calificado como tontos útiles. Redundar sobre eso es ofenderlos más todavía. Antes de definir y demostrar este proceso revolucionario neomarxista como lo que verdaderamente es
Debemos primero desmistificar lo que no es decir, no es un estallido social espontáneo. Y para argumentar y demostrar, como siempre se hace, tenemos que presentar causas objetivas y causas subjetivas que expliquen nuestra afirmación. Las causas objetivas nos dicen lo siguiente. Primero aclaremos, la objetividad es un requisito para la información. Toda información es un conjunto de datos y hechos que se pueden transmitir porque se pueden adquirir a su vez perfectamente sin sesgos ideológicos o emocionales. Entonces, desde este punto de vista, desde la objetividad, podemos afirmar categóricamente que este estallido social no obedece a un estado objetivo de crisis social fundada en indicadores económicos. Y como este no es un análisis económico, sino con lo objetivo de la causa, es decir, lo que ellos mismos argumentan como crisis social fundada en datos objetivamente económicos, vamos nosotros a entregar uno solo, porque este análisis es político, no económico. Y ese dato objetivo es el siguiente. Durante el gobierno anterior de la señora Bachelet, el metro subió 80 pesos. Durante este gobierno, el metro subió 30 pesos. Entonces, la pregunta es, si el modelo neoliberal durante el gobierno de la señora Bachelet era el mismo, el alza de tarifa fue al mismo medio de transporte, pero sin embargo el alza fue significativamente mayor en su gobierno, es decir, casi triplicó al alza de este gobierno de 30 pesos. ¿Por qué nadie salió a la calle a protestar? Porque en ese momento, con esa alza de 80 pesos, no estalló ninguna crisis social. ¿A quién le iban a enrostrar la justicia del sistema los manifestantes si hubieran salido? ¿A la misma presidente socialista que impulsó el proyecto de una nueva constitución y empezó el proceso constituyente durante su gobierno? No, de ninguna manera, porque el contexto para este falso y planificado estallido social no podía ser un gobierno socialista, sino uno liberal. Es una parte de las razones para el comienzo de este falso estallido social. Ahora, las causas subjetivas. Las causas subjetivas son todas políticas. Se dice siempre que la información subjetiva contiene el punto de vista de la persona que la expone y que está influida por sus intereses y deseos. Lo subjetivo siempre demuestra una clara e inequívoca intencionalidad, y eso lo vamos a ver ahora. Entonces las razones para argumentar que este estallido social no tiene causas objetivas y sí subjetivas son las siguientes causas subjetivas. Primero, el llamado a movilizaciones sociales consta desde hace meses atrás por parte del Partido Comunista en sus resoluciones partidistas programáticas. Eso es de conocimiento público porque ha aparecido en los diarios durante meses. Segunda causa subjetiva. Consta también en las resoluciones del Foro de Sao Paulo el llamado a estas movilizaciones sociales en su último encuentro en Puebla, y en el cronograma de acciones revolucionarias que salió de allí para toda Hispanoamérica. Y aquí quiero hacer una aclaración. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo no es más que la reedición de otra antigua organización de izquierda, la OLAS. OLAS significa Organización Latinoamericana de Solidaridad y fue creada a fines de los 60 por Fidel Castro y el Partido Comunista Cubano en La Habana, Cuba, para darle una unidad de lucha, ellos mismos lo estipularon así, a toda la guerrilla hispanoamericana, darle una unidad de lucha en base a un programa y a un cronograma para ejecutar ese programa en el tiempo. El Foro de Sao Paulo es exactamente lo mismo. Lo que hicieron en Puebla fue un programa y un cronograma para aplicarlo. Y eso es lo que se está aplicando en Chile, Ecuador, Colombia y va a seguir en los otros países. Tercera causa subjetiva. La plataforma político-sindical llamada de Unidad Social fue creada y controlada por la CUT meses antes del estallido social, y es el organismo encargado de construir los puentes de unidad entre los sindicatos de los servicios públicos estatales, que son manejados en su mayoría por el Partido Comunista, con los sindicatos de las empresas privadas, de manera de ir acumulando fuerzas revolucionarias que permitan paralizar el país, y junto a la guerra molecular disipada, generar el clima de ingobernabilidad necesaria para forzar, mediante la coacción de la violencia y el terror revolucionario, la renuncia del presidente Piñera. Otra aclaración.
a través de estos días, el elemento ideológico que va a la vanguardia del proceso revolucionario que estamos viviendo es la misma violencia revolucionaria. Ahora, ¿por qué? Por dos factores históricos claves que pesan en la conciencia de la izquierda como una pesadilla recurrente. Primero, jamás han podido permear a las Fuerzas Armadas. Jamás en nuestro país las Fuerzas Armadas han sido el agente de cambio que ha quebrado la correlación de fuerzas en algún proceso revolucionario, en la UP por ejemplo, y ha determinado el triunfo de la revolución. 2. Jamás el Partido Comunista, por intermedio de la CUT, ha logrado el control mayoritario de los sindicatos a nivel nacional como para poder producir una huelga general que paralice económicamente al país. Estos dos factores nunca los ha controlado el Partido Comunista, por eso necesitan la violencia como agente que apure el proceso, que lo acelere, que lo vaya corrigiendo y que lo vaya encaminando al fin ideológico neomarxista. El eufemístico y dogmático principio de que la clase obrera controla los medios de producción nunca se ha concretado en Chile. Cuarta causa subjetiva. En el origen de este estallido social no existe ningún brote de acciones espontáneas por parte de ciudadanos comunes y silvestres, porque el elemento espontáneo como inicio de una etapa revolucionaria sin dirección y control no lleva a ninguna parte. Eso lo dicen todos los teóricos de izquierda, todos los teóricos comunistas dicen que la espontaneidad, si no es dirigida y controlada, no sirve. Y el ejemplo más claro es lo que sucedió cuando se empezó a implementar el Transantiago. Ahí hubieron como 2 o 3 brotes espontáneos de manifestación en el metro Las Rejas, en Las Rejas con la Alameda. Fueron cortitos, pequeños, pequeñitos grupos de personas que salieron a protestar. El Partido Comunista guardó absoluto silencio, no dijo nada. ¿Por qué? Porque ellos no iniciaron esa manifestación espontánea, por lo tanto no la dirigían y no la controlaban. No era el tiempo tampoco para hacerlo. En cambio ahora el Partido Comunista sí ha hablado y por medio de su secretario general, el señor Terrier, ha justificado la evasión. Quinta causa subjetiva. Las organizaciones ideológicas que iniciaron las protestas sociales por medio de la evasión en el metro son colectivos anarquistas, maoístas y frentistas de estudiantes secundarios de distintos colegios de la capital. Veamos ahora lo que dicen con respecto al término espontáneo los teóricos de la revolución. Lenin dice que el elemento espontáneo no es sino la forma embrionaria de lo consciente y que siempre debe derivar al elemento metódico consciente. Por su parte, Rosa Luxemburgo dice, siempre hay alguien que comienza la espontaneidad. Pero veamos ahora cuál es esa espontaneidad. Para Lenin, Trotsky y Rosa de Luxemburgo, por ejemplo, la espontaneidad son siempre el atentado, el sabotaje, el fuego incendiario, la barricada en la calle. Es decir, espontaneidad, nada. Ese siempre hay alguien que comienza la espontaneidad, siempre es un agente revolucionario. Y ellos lo reconocen porque esa espontaneidad la enmarcan dentro de un proceso que tiene que ser consciente. Bakunin, por su parte, dice que en la revolución social la acción de los individuos es casi nula, y en cambio la acción espontánea de las masas debe serlo todo. Ahora, mezclo a Bakunin, que es anarquista, con los teóricos comunistas porque, insisto, lo que estamos viviendo ahora es un nuevo modelo revolucionario y a él se han integrado una serie de conceptos ideológicos. Los comunistas han aceptado ciertas teorías anarquistas y las han hecho suyas. Pero ¿en qué concuerdan finalmente los anarquistas y los comunistas? En un principio fundamental, y es el siguiente: la espontaneidad debe ser siempre dirigida por revolucionarios conscientes y debe ser la primera etapa de un ciclo insurreccional planificado, encaminado a lograr el poder total. Más clarito, echarle agua. Ahora veamos algunas organizaciones de colectivos de estudiantes secundarios, solamente para darlos como ejemplo. Secundarios en Rebeldía es una organización transversal fundada hace un par de años en el Liceo Darío Salas y a su vez es la fuente de dos grupos que son Darío Rebelde y Aplica Praxis.
Esta información es de hace 4 años atrás más o menos, del 2014, pero no obstante estos grupos, no obstante el tiempo, estos grupos no solamente todavía existen, sino que han generado otros grupos. La organización mencionada Secundarios en Rebeldía tiene presencia en 7 colegios, incluyendo los número 1, colectivo El Ojo, el liceo número 1, el liceo número 7 de niñas, el Instituto Nacional y la Confederación Suiza. Además, en el liceo Barros Borgoño, además de funcionar allí la tradicional Juventudes Comunistas, funcionan 6 grupos anarquistas: el BRO, el BOP, el TJR, el Caos, el BONOT y el LBML. En el Instituto Nacional por lo menos se conocen 3 grupos: Colectivo Acción Libertaria, el CAL, Foco Rebelde y 5 de septiembre. Todos esos grupos, parte de esos grupos, derivados de esos grupos, fueron los que empezaron conscientemente el proceso de la evasión, que fue el primer estallido espontáneo revolucionario de este proceso revolucionario que estamos viviendo. Y lo vuelvo a decir, falso estallido social. En conclusión, las causas de este falso estallido social no son económicas ni de orden social, sino rigurosamente ideológicas, y obedecen a una planificación de propósitos y etapas y concertación de variadas organizaciones ideológicas de izquierda, tanto parlamentaria como extraparlamentaria. Y la prueba palpable de esto es que las movilizaciones por demandas sociales derivaron en una violencia que cumplió 3 etapas. Primero, fue una guerrilla urbana que estuvo restringida a la protesta misma, a la misma protesta dentro de las marchas no autorizadas. De allí saltó a la segunda etapa, saltó a la guerra molecular disipada dentro de las principales ciudades de Chile a medida que las protestas fueron expandiéndose por todo el país. Y finalmente ha venido a decantar en un esbozo de guerra insurreccional de carácter nacional, o lo que se conoce también como guerra subversiva. ¿Cuál es la pista que nos permite hacer esta afirmación? Los grupos subversivos históricos como el MIR, que hasta el momento estuvieron en la segunda línea de las protestas, han pasado a la primera línea. La Coordinadora Nacional del MIR ha lanzado el siguiente llamado dentro del contexto de la huelga general de estos días. Comillas, cito textual: en la noche en todos los territorios a desatar la ira popular. Cierro comillas. Y aquí debemos mencionar 2 hechos significativos que no podemos dejar pasar por alto. Lo que ha articulado la guerrilla urbana que comenzó en la protesta, en la marcha, con la guerra insurreccional, este esbozo de guerra insurreccional que está empezando a ejecutarse a lo largo del país, ha sido la guerra molecular disipada. La guerra molecular disipada transformó la protesta callejera, la guerrilla urbana callejera, en un esbozo de guerra insurreccional de carácter nacional. Y este es uno de los 3 roles que cumplen la guerra molecular disipada. Lo segundo, el primer paso de la guerra molecular disipada es la convocatoria. Todas las marchas por las demandas sociales ya se hicieron y fueron fragmentadas en el tiempo para ser sostenidas en el tiempo con el objetivo de siempre tener gente en la calle como cobertura para la guerrilla urbana. Sin esa cobertura jamás se hubiera podido producir la guerra molecular disipada. Y aquí vienen las contradicciones para los manifestantes, para todos estos que salieron a cacerolear y que fueron la cobertura responsable para que la violencia y el discurso ideológico fueran evolucionando y posicionándose en la calle y de allí saltaran a toda la sociedad y a todo el país. Primera contradicción: algunas demandas fueron concedidas por el gobierno y sin embargo la violencia no paró, al contrario, aumentó. Segunda contradicción: las demandas sociales no pasaron a segundo plano, sino que simplemente desaparecieron del discurso político junto con desaparecer la paz social, y la violencia se agudizó y se focalizó por medio de la guerra molecular disipada. Tercera contradicción: como fue desplazado el discurso de las demandas sociales, que era la justificación para salir a la calle y sacar la cacerola, en ausencia de ese discurso se instaló con carácter de urgente, definitivo y prioritario un nuevo discurso político: la demanda por una nueva constitución y una inédita para nuestro país asamblea constituyente. Y esto último
impulsado por una huelga general, y como esta huelga general, como ya vimos el factor del sindicalismo que no lo controla la CUT, no tienen mayoría sindical a lo largo del país para producir un estancamiento económico, una paralización de actividades, lo que hacen es apoyar la marcha, la protesta, la huelga en la calle, el sindicato en la calle. Esa es la cobertura, y eso lo apoyan con la violencia de la guerra molecular disipada y con el esbozo de guerra insurreccional que ya estamos viviendo en nuestro país. Cito textual el programa de la Unidad Popular, comillas: una nueva constitución política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal. Se creará una organización única del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local, que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder. La Asamblea del Pueblo será la Cámara única que expresará nacionalmente la soberanía popular. Estamos viviendo la reedición de la Unidad Popular. Como conclusión podemos afirmar lo siguiente: este falso estallido social tiene que ser llamado como lo que es: una insurrección civil, que es la primera etapa de un ciclo que está destinado a cerrar el proceso revolucionario en Chile que comenzó hace 30 años atrás, porque es insurrección civil evadir el pago de una tarifa de metro. Es insurrección civil participar, convocar y asistir a una marcha no autorizada. Es insurrección civil no respetar la ley, no acatando un toque de queda. Es insurrección civil coartar la libertad de las personas y el derecho a la libre circulación con una marcha no autorizada y levantar barreras. La insurrección civil es la primera etapa, repito, que está cerrando este proceso revolucionario. Y este proceso revolucionario, que pretende instaurar una nueva institucionalidad política, no es nuevo. Están haciendo exactamente lo mismo que no pudieron hacer o concluir en la Unidad Popular.